Comenzó en una tranquila noche de septiembre en el Valle Central de California. Un pescador se encontraba en el borde del Burns Cut, un estrecho afluente del río San Joaquín que serpenteaba a través de las tierras de cultivo al este de Stockton. Había llegado allí, como solía hacerlo, para encontrar paz, para lanzar su línea al agua marrón y lenta y olvidar el ruido del mundo por un rato. Pero esa noche, el río le dio algo completamente diferente. Cuando llegó el tirón, fue más pesado de lo usual, como si algo estuviera luchando contra él desde abajo. Lo enrolló, mano sobre mano, la línea temblando bajo su propio peso. Entonces apareció la oveja, una bolsa de plástico oscura y empapada, fuertemente anudada. La acercó, curioso al principio, y luego la curiosidad se drenó de él en un instante. Dentro de la bolsa había una pierna humana. Al amanecer, la tranquila orilla del río se había convertido en una escena del crimen. Oficiales con botas de lluvia caminaban por las aguas poco profundas mientras los detectives recorrían los bordes con linternas, escaneando en busca de más. El agua brillaba con escombros y cada onda parecía esconder otro secreto. Antes de que terminara la mañana, el río entregó lo que había estado guardando. Construir quién podría haberlo querido muerto. McCulloch era conocido en Stockton como un hombre tranquilo, aunque no del todo limpio. Vendía pequeñas cantidades de marihuana a pescadores y granjeros. Guardaba efectivo escondido por la propiedad, un hábito que lo hacía tanto popular como vulnerable. 2 años antes, había sido robado a punta de pistola por un par de hombres locales. El líder de ese robo era un nombre que Meloya no había escuchado en años: Stephen Horning. Stephen era uno de 5 hermanos de una familia en las afueras del pueblo. Pero no era Stephen quien interesaba a Meloya. Era el hermano del que todos en Stockton parecían susurrar: Danny Ray Horning. Cuando los detectives entrevistaron al hermano mayor Horning, Timothy, las piezas comenzaron a encajar. Les dijo que los hermanos eran inseparables, especialmente Danny y Stephen, y que habían pasado años cazando y pescando a lo largo del mismo río donde se encontró el cuerpo de McCulloch. Fue arrestado para interrogatorio. Negó todo, pero a medida que la evidencia se acumulaba, se quebró. Les dijo a los detectives que Danny había jurado venganza contra McCulloch por enviarlo a prisión después de ese primer robo. Y agregó algo más, algo que hizo que los detectives dejaran de escribir por un momento. Danny Ray Horning, dijo, acababa de ser liberado de prisión 3 meses antes del asesinato. Su condena fue por abuso sexual de menores. Meloya supo entonces que este no era un hombre impulsado por dinero o pánico. Era algo más frío, más profundo, un tipo de rabia que no se extingue. Pero para cuando lo reconstruyeron todo, Danny Ray Horning había desaparecido. Durante 1 año, su nombre permanecería enterrado en archivos de casos, su rostro desvaneciéndose en carteles de Se Busca, hasta que una mañana de primavera, a cientos de millas de distancia, entraría a un pequeño banco del pueblo con una pistola cargada, y su historia comenzaría de nuevo. Así es como el hombre, al que llamaban el carnicero de Stockton, se convirtió en algo mucho más peligroso, un fugitivo con un plan. En una fresca mañana de marzo de 1991, el pequeño pueblo desértico de Winslow, Arizona, despertó a la vida como siempre lo hacía, lento, tranquilo, sin nada destacable. El Valley National Bank se encontraba en la esquina de Second Street, un edificio achaparrado con ventanas polarizadas que reflejaban el azul desvanecido del cielo. Justo antes del mediodía, las puertas se abrieron de par en par, y un hombre entró. Estaba calmado, vestido simplemente, sin llevar nada que sugiriera peligro, excepto por el peso oscuro en sus ojos y la pistola en su mano. Su nombre era Danny Ray Horning, y en los siguientes minutos
cambiaría el curso de su vida para siempre. Habló con la gerente, su voz firme mientras le entregaba una bolsa de lona y le ordenaba llenarla con efectivo. Había una extraña compostura mecánica, el tipo que hacía que los testigos dudaran si estar aterrorizados o impresionados. Detrás del mostrador, la cajera se movió rápidamente, usaron su nombre por la base de datos nacional. El sistema se congeló en un solo resultado: buscado por asesinato en Stockton, California. En ese instante, lo que había parecido un robo bancario de rutina se convirtió en algo completamente diferente: la reaparición de un asesino que había desaparecido sin dejar rastro más de un año antes. De regreso en California, el detective Armando Mayoya recibió la llamada que reabriría su caso. Los detectives de Arizona informaron que Horning había sido arrestado con una pistola de 9 milímetros en su posesión, y el número de serie grabado en el cuerpo del arma coincidía con una de las armas robadas de la casa de Sammy McCullough. El vínculo final estaba completo. Horning fue condenado por robo a mano armada, asalto y secuestro. Durante la sentencia, se paró frente al juez y con una media sonrisa, desafió a la corte a imponer la pena máxima. Prometió que no importaba cuánto tiempo intentaran mantenerlo tras las rejas, no se quedaría. No fue una jactancia gritada en desafío, sino una declaración calmada de un hombre que creía enteramente en su propia habilidad para doblar el destino a su voluntad. El juez aceptó el desafío y lo sentenció a 4 términos consecutivos de cadena perpetua en la prisión estatal de Florence, en Arizona, una de las instalaciones más seguras del país, un lugar construido para contener a hombres que hacía tiempo habían abandonado la esperanza. En los meses que siguieron, Horning se volvió invisible. Tomó un trabajo como conserje en la enfermería, donde trapeaba pisos, recogía basura y limpiaba la cocina al final de cada día. Era cortés con los guardias, silencioso entre los reclusos y cuidadoso de nunca llamar la atención sobre sí mismo. Pero con cada turno estaba construyendo algo, no con herramientas o planos, sino con paciencia. Colectó fragmentos de libertad, una bata blanca de laboratorio de la enfermería, un par de pantalones de cocina prestados de otro recluso y una placa de identificación dejada desatendida en un escritorio. Esperó, observando y memorizando horarios y rutas de patrulla, hasta que la oportunidad se sintió menos como casualidad y más como diseño. En la tarde del 12 de mayo de 1992, los guardias comenzaron su conteo rutinario de las 4 en punto. Cuando llegaron a la celda de Horning, encontraron la cama cuidadosamente hecha, las paredes intactas y al hombre mismo desaparecido. No había túnel, ni brecha, ni signo de lucha, solo un espacio donde el orden había estado una vez. En algún lugar más allá de la cerca perimetral, vestido con una bata blanca y llevando la calma de un hombre que ya había ensayado su escape 100 veces en su mente, Danny Ray Horning salió caminando de la prisión estatal de Florence hacia el desierto abierto. Al anochecer, los helicópteros calmaron el cielo mientras equipos de búsqueda a caballo trazaban huellas tenues a través de la arena. Los perros captaron el olor y lo perdieron de nuevo. Cada dirección se veía igual: polvo sin fin, arbustos bajos y el brillo pálido del calor elevándose de la tierra saqueada. Faltaba ropa, la comida se había ido y un revólver había desaparecido de un cajón. Y en el marco de la ventana, los investigadores encontraron una huella dactilar que confirmaba lo que ya temían. Horning había estado allí. El FBI asumió el control de la investigación, convirtiéndola en lo que pronto se llamaría la búsqueda más extensa en la historia de Arizona. Creían que Horning se dirigía al norte, de regreso a Winslow, quizás para buscar venganza contra los oficiales que lo habían arrestado. Pero Horning no estaba impulsado por la rabia o el impulso. Era calculador, deliberado
y ya se movía en la dirección opuesta. El desierto alrededor de Florence se extiende sin fin en todas direcciones. Un paisaje de silencio y calor brillante, donde incluso las huellas desaparecen por la mañana. Para la mayoría de los hombres sería una prisión sin muros. Pero para Danny Ray Horning era la libertad en su forma más pura. Había prometido a la corte que escaparía, y ahora, caminando solo bajo el sol blanco, con nada más que ropa robada y el eco de su propia respiración, había hecho exactamente eso. Durante días, se movió sin ser visto a través de lechos de ríos secos y matorrales de mezquite, a cabañas cuando necesitaba suministros, dejando notas que se burlaban de los oficiales que lo perseguían. En una, agradeció a los propietarios ausentes por su generosidad. En otra, firmó su nombre como un forajido de un siglo antes. El tono de esas notas revelaba lo que Horning había comenzado a entender, que ya no era solo un fugitivo. Se estaba convirtiendo en una historia, una que los medios no podían resistir. Cada titular de periódico, cada transmisión de televisión, lo convertían en algo más grande que la vida. Para algunos, se convirtió en un símbolo de rebeldía, un hombre que desafió a la autoridad y sobrevivió con su ingenio. Para otros, era un depredador peligroso acechando los bosques. La verdad estaba en algún punto intermedio, y Akin Horning parecía inseguro de qué versión de sí mismo quería creer. Pasaron semanas, y aún así, los eludía. En los pequeños pueblos a lo largo del Rin, la gente cerraba sus puertas y susurraba su nombre como un mito. Así es como un asesino convicto se convirtió en cada. Bajo la superficie, los motivos de Horning no nacían del honor o la rebeldía, sino de la necesidad. Robaba porque tenía que hacerlo, y se burlaba de la policía porque le daba una sensación de control. A finales de junio, Danny Ray Horning había estado prófugo por más de un mes. El calor del verano de Arizona se había profundizado, el aire volviéndose seco y metálico, y los bosques de pinos del norte le daban justo suficiente cobertura para mantener la búsqueda viva sin nunca llevarla a su fin. Para la mayoría de los fugitivos, este habría sido el punto de agotamiento, pero para Horning fue un despertar. La persecución se había convertido en una especie de teatro, y él había comenzado a imaginarse como el director. La decisión de dirigirse hacia el cañón no fue impulsiva. Durante las semanas anteriores, había probado sus límites, adentrándose más en el desierto, estudiando los patrones de patrulla de los oficiales que lo cazaban y observando los titulares que ahora cubrían cada uno de sus movimientos. Entendió que su historia ya había capturado la imaginación del público, que la gente seguía sus escapes como episodios de una serie en desarrollo. Planeaba usar esa atención como un medio para un fin. A mediados de junio, había robado una camioneta cerca de Pine, llenado su caja con suministros y conducido al este hacia Nuevo México, haciendo un amplio círculo para despistar la persecución. Cuando el auto fue avistado días después cerca de Payson, él ya había cruzado de regreso a Arizona. Sus movimientos eran erráticos, pero nunca aleatorios. Cada ruta fue elegida para mantener al FBI adivinando, para desperdiciar sus recursos y romper su ritmo. Entonces, mientras ellos cambiaban su enfoque al sur y este, Horning giró silenciosamente hacia el norte de nuevo, pasando por Flagstaff y hacia el país alto que bordeaba el cañón. Allí, en el aire fresco sobre el borde, comenzó a formar un plan. Era tan imprudente como ambicioso. Secuestraría a una familia adinerada visitando el parque, los mantendría como rehenes y exigiría un rescate que aseguraría tanto su libertad como la liberación de su hermano Jerry, quien estaba cumpliendo su propia sentencia en la prisión de Florence. Para Horning no era simplemente un plan de escape, era prueba de genialidad, el movimiento final en un juego que creía haber estado ganando todo el tiempo.
Los días que siguieron estuvieron llenos de movimiento. Entró a casas y cabañas de vacaciones, reuniendo comida y municiones. Cambió su apariencia, afeitándose la barba y tiñéndose el cabello de un rubio rojizo pálido. Oportunidad. El 25 de junio, llegó a Flagstaff y comenzó a explorar objetivos potenciales. Observó el flujo de tráfico alrededor del Little America Hotel, donde grandes casas rodantes y campistas familiares a menudo se abastecían de combustible. Creía que una familia adinerada podría permitirse pagar el rescate que exigía, pero su tiempo le falló. Mientras observaba desde el otro lado de la calle, un oficial de patrulla que pasaba notó su postura nerviosa. Por un momento, los dos cruzaron miradas y Horning supo que había sido reconocido. Se deslizó a un edificio cercano para esconderse, solo para descubrir humo elevándose de otra estructura en la cuadra. El incendio alejó al oficial, una coincidencia que se sintió casi milagrosa. Horning aprovechó la distracción y escapó. Sacudido pero aún determinado, dejó Flagstaff esa noche y condujo hacia el oeste por la Interestatal 40. Cerca del pequeño pueblo de Williams, se detuvo para retirar dinero de las cuentas bancarias de una pareja de mediana edad que había secuestrado horas antes. Sus nombres eran Andrew Lakritz y Catherine Falk, residentes de Flagstaff, que simplemente habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aterrorizados pero ilesos, obedecieron sus órdenes mientras él los obligaba a conducir hacia el norte, hacia el Gran Cañón. Esa noche, se registró en una habitación en el Hotel El Tovar, usando a sus rehenes para enmascarar su identidad. A la mañana siguiente, grabó sus demandas de rescate en una pequeña grabadora de cinta, su voz nivelada y compuesta. Pidió $1 millón en efectivo, su propia libertad y la liberación de su hermano. Si sus demandas no se cumplían, dijo, los rehenes morirían. Cuando más tarde habló de esos días, Horning los describió con un extraño sentido de orgullo. Creía que tenía el control, que su inteligencia y coraje lo habían colocado más allá del alcance del mundo ordinario. Pero la verdad era que cada paso que daba lo acercaba más al colapso. Sus movimientos ya no estaban guiados por la razón, sino por la ilusión de que su propia historia no podía terminar aquí. En la tarde del 26 de junio, el plan comenzó a desmoronarse. En el estacionamiento de una tienda general cerca del borde sur del cañón, Horning se acercó a una familia que regresaba a su casa rodante después de un largo día de turismo. Eran la familia Norman, un padre, madre, tío e hijo de 15 años que visitaban desde fuera del estado. Pretendiendo admirar su casa rodante, Horning pidió echar un vistazo adentro. En segundos, el padre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mientras Horning sacaba su arma, el hijo, sintiendo el peligro, corrió a buscar a un guardabosques cercano. La valentía del niño lo cambió todo. En cuestión de minutos, llegaron los guardabosques, armas en alto, confrontando al fugitivo mientras los turistas se dispersaban a cubrirse. Horning huye al auto de la pareja, disparando un solo tiro que erró su objetivo, y se alejó a toda velocidad de la escena. La persecución que siguió desgarró las estrechas carreteras del parque mientras los visitantes se agachaban detrás de los autos y los guardabosques llamaban refuerzos. Cuando el vehículo de Horning finalmente se estrelló cerca de un sendero, lo abandonó y desapareció una vez más en el bosque. El FBI tenía su respuesta ahora. Las intenciones de Horning ya no eran teóricas. Había intentado secuestrar a una familia a plena luz del día y estaba armado, desesperado y dispuesto a matar. En respuesta, la oficina decidió sin precedentes en los 73 años de historia del parque, el Gran Cañón se cerraría al público hasta que Horning fuera capturado. Por primera vez, la maravilla natural más famosa de América se convirtió en una escena del crimen sellada.
Esa noche, mientras los helicópteros barrían el borde y los guardabosques encendían bengalas a través del cielo oscuro, el cañón se sentía diferente, menos como un paisaje y más como una trampa. En algún lugar abajo, o quizás ya a millas de distancia, el hombre al que llamaban el genio de las fugas de prisión aún se movía, silencioso e invisible hacia el siguiente capítulo de su historia. Así es como la persecución de Danny Ray Horning alcanzó su punto más peligroso, cuando los espacios abiertos, que una vez le dieron libertad, comenzaron a convertirse en las paredes de otro tipo de prisión. La orden de cerrar el Gran Cañón llegó antes del amanecer. Los guardabosques se reunieron en sus puestos, se erigieron bloqueos de carreteras y las entradas a uno de los monumentos naturales más visitados del mundo cayeron en silencio. Se acercaba el fin de semana del 4 de julio, un tiempo cuando se esperaba que miles de turistas inundaran el parque. En cambio, los estacionamientos estaban vacíos, los senderos desiertos, y el cañón solo hacía eco con el zumbido distante de las aspas de helicóptero. A través del parque, los agentes trabajaban en parejas, barriendo el borde y los bosques por señales de movimiento. Los perros rastreadores captaban rastros tenues que se disolvían con cada ráfaga de viento. El terreno era enorme, 1.2 millones de acres de roca y desierto, y en algún lugar de él había un hombre que había pasado semanas aprendiendo cómo desvanecerse. La búsqueda duró días. Entonces, el 4 de julio de 1992, dos turistas británicas preparándose para dejar el parque vieron una figura emerger de los árboles cerca de su auto. El hombre estaba más delgado que las fotografías en las noticias, su rostro bien afeitado, su cabello blanqueado por el sol y pálido, pero no había forma de equivocarse con la mirada en sus ojos. Llevaba una pistola y habló en voz baja, ordenándoles conducir. Era Danny Ray Horning. Obedecieron. En el bloqueo de carretera, un guardabosques se acercó al auto, su linterna barriendo a los pasajeros. Horning se sentó perfectamente quieto en el asiento trasero, el arma escondida fuera de vista. La mujer forzó una sonrisa, respondió a las preguntas del guardabosques y rezó para que no notara. Después de un breve intercambio, el guardabosques los dejó pasar y el auto rodó hacia adelante a la carretera abierta. Por 60 millas, condujeron hacia el sur hacia el pueblo de Williams. Horning estuvo silencioso al principio, escaneando el camino, sus ojos saltando al espejo retrovisor. Cuando finalmente habló, fue para dar su orden final. Les dijo a las mujeres que se detuvieran en un tramo tranquilo de la carretera, y una vez que se detuvieron, salió del auto. Levantó su arma. Un hombre que una vez había desafiado a la corte a mantenerlo encerrado, que había caminado a través de una prisión de máxima seguridad como si fuera una puerta, y que había convertido el desierto de Arizona en un reino personal, finalmente había terminado. Fue devuelto a custodia y más tarde extraditado a California para ser juzgado por el asesinato de Sam McCulloch, el hombre cuyo cuerpo desmembrado había comenzado todo esto. La evidencia fue abrumadora, y después de 2 semanas de procedimientos, el jurado alcanzó su veredicto en solo unas horas. El 15 de julio de 1994, Danny Ray Horning fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte. Fue transferido a la prisión de San Quentin, donde permanece bajo máxima seguridad, confinado al mismo bloque de celdas reservado para los reclusos más peligrosos de California. Así es como el mito del genio de las fugas de prisión finalmente terminó, no con el rugido de helicópteros o el fuego de armas de un enfrentamiento final, sino con la rendición silenciosa de un hombre que se había quedado sin tierra a la cual escapar.